Estimados alumnos, en esta ocasión revisaremos el tema de intoxicación por fármacos habituales. Las intoxicaciones son una importante causa de morbimortalidad, importante causa de consulta en los servicios de urgencia, que es donde siempre se realizará el primer enfrentamiento y el manejo inicial de estos pacientes. En esta clase discutiremos principalmente de aquellos fármacos que habitualmente están disponibles en la comunidad y que por estar ampliamente disponibles causan una sensación de seguridad en los usuarios. Hablaremos sobre el enfrentamiento inicial y las medidas de sostén, las cuales no difieren de lo que sería el manejo inicial de cualquier paciente intoxicado, que son principalmente las medidas de sostén. Sin embargo, hay algunos fármacos específicos que nos sirven de antídotos, por decirle de alguna manera genérica, en el tratamiento y manejo de las intoxicaciones por varios fármacos que revisaremos a continuación. Las intoxicaciones, cuando están en un contexto de fármacos habituales, generalmente son de difícil diagnóstico, dado que los pacientes no aportan una historia confiable, o puede ser que el paciente esté inconsciente y que no aporte datos, y la familia inicialmente tampoco va a contar con muchos datos, a no ser que se haga una revisión de la escena, por ejemplo, y se encuentre en Blistec con restos de fármacos que puede haber ingerido el paciente. Este gráfico es de un trabajo que se hizo entre el año 2008 y 2011 en el Hospital Sotero del Río, donde se reportan los motivos de consulta de los pacientes intoxicados y se relacionan con los medicamentos que ingieren. Si nos damos cuenta, más del 50% de las consultas hace relación con fármacos psicotrópicos, benzodiazepina, tricíclico, antipsicótico, inhibidores de la recaptación de serotonina, etc. En esta clase nos haremos cargo de algunas intoxicaciones como las de paracetamol, las de antihipertensivos y las de hipoglicemiantes, que dada su alta morbimortalidad es de vital importancia que sepamos el manejo, aun cuando son de presentación infrecuente. Partamos por la intoxicación por paracetamol. El paracetamol es un fármaco que está ampliamente disponible. Se vende sin receta médica en cualquier establecimiento, incluso en negocios no dedicados a la farmacopea. El paracetamol, al ser un fármaco de uso habitual, genera una sensación de seguridad por parte de los usuarios con respecto a sus dosis. El paracetamol en los países desarrollados es frecuentemente utilizado con fines suicidas, y en estos mismos países es la primera causa de falla hepática y trasplante de hígado. La dosis hepatotóxica se considera sobre 150 miligramos por kilo, pero si hay ciertas condiciones que tienen que ver con disminución de las reservas de glutatión o que haya interacciones farmacológicas con alteraciones del citocromo P450, las dosis de hepatotoxicidad se pueden ver con dosis desde los 75 miligramos por kilo. Algunos de los factores de riesgo asociados a esta disminución de la dosis para lograr una toxicidad son la anorexia, la bulimia, el VIH, la desnutrición, por ejemplo, y varios fármacos que pueden establecer interacciones como la fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, rifampicina y evidentemente el alcohol. La presentación clínica de la intoxicación por paracetamol tiene una secuencia de estadios. En una primera instancia, lo que se observa desde más o menos la hora o los 30 minutos de la ingesta y durante todo el primer día es que el paciente o bien está asintomático o tiene solo leves síntomas gastrointestinales. En una segunda etapa, que dura del primer al tercer día en general,
El paciente se presenta con dolor abdominal, náuseas, vómitos y ya comienza con las alteraciones de las pruebas hepáticas y la coagulación. Entre el segundo y el cuarto día se presenta el periodo de mayor gravedad del paciente, cursando este con falla hepática, edema cerebral e insuficiencia renal, según obviamente las dosis y la sensibilidad del paciente. En la última etapa, que puede durar hasta las 2 semanas, es cuando se obtiene la recuperación de la función hepática en los pacientes que hayan sobrevivido, evidentemente, a la etapa anterior. El nomograma de Rumack-Matthew es ampliamente difundido y lo que trata es de estimar la probabilidad de daño hepático asociado con la ingesta de paracetamol. Obviamente requiere de la toma de niveles plasmáticos de paracetamol en un laboratorio acorde, lo cual no está muy disponible, sobre todo en el sistema público, y tiene la observación que este nomograma solo sirve de la hora 4 post ingesta en adelante. Las horas anteriores no nos sirven para tomar los niveles plasmáticos, sino que debemos esperar hasta la hora cuarta si es que tenemos certeza de la hora de inicio. Aquí se hace una correlación entre el tiempo posterior a la ingesta en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos la concentración del nivel plasmático de paracetamol. Con esto se lanza una línea perpendicular al eje de la Y y al eje de la X, y la intersección podemos tener el tratamiento del paciente intoxicado por paracetamol. Corresponde, al igual que en todo paciente intoxicado, comenzar por el ABC. Una vez estabilizada su vía aérea, su respiración y su circulación, se debe proceder con un manejo más específico para la intoxicación. Y este manejo más específico está dado por la N-acetilcisteína, que es considerado el antídoto de la intoxicación por paracetamol. La dosis de carga de acetilcisteína es de 140 miligramos por kilo y luego se continúa con 70 miligramos por kilo cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Las indicaciones de acetilcisteína son las siguientes. 1. Que se desconozca la dosis de paracetamol y que esté imposibilitada la medición de los niveles plasmáticos. Segundo, que tengamos niveles plasmáticos de paracetamol en rango de riesgo de hepatotoxicidad. Que haya más de 8 horas desde la ingesta. Esto es, tenemos un paciente que lleva más de 8 horas mientras esperamos los resultados de los niveles plasmáticos de paracetamol, que puede demorar un par de horas. Nosotros en ese intertanto ya administramos la primera dosis de acetilcisteína. Y la última indicación sería en un paciente que ya tiene más de 24 horas desde la ingesta y que tiene elevación de las pruebas hepáticas o disfunción hepática. Ahora revisaremos el tema de intoxicación por hipoglicemiantes. La diabetes mellitus es una patología muy prevalente en el mundo occidental y sus tratamientos son ampliamente disponibles para los usuarios. Se estima que de los pacientes intoxicados por hipoglicemiantes, un 40% lo son por sulfonilureas como la glibenclamida y un 40% por biguanidas como la metformina. En muchos escenarios se trata de una sobremedicación casual o bien por interacciones farmacológicas que provocan un aumento de la vía media o por falla renal que aumenta la disponibilidad de los medicamentos.
y en otros casos, que son más graves, dada la dosis ingerida, son en contexto de intentos suicidas. En cuanto a los síntomas que nos van a dar las intoxicaciones, los podemos dividir en los síntomas neurológicos propios de la hipoglicemia, que van desde la alteración de conciencia más mínima hasta la letargia y el coma, pasando por los mareos, la disartria, delirium, cefalea, hasta llegar a las convulsiones, coma o déficit neurológico. Los síntomas autonómicos también están muy bien descritos y tratan de diaforesis, taquicardia, náuseas, vómitos y también hipotermia y hambre. En este gráfico podemos ver cómo se correlacionan los síntomas neurológicos, autonómicos y después los síntomas severos neurológicos con los niveles de glicemia y el tiempo que están expuestos los pacientes a estos niveles de glicemia. Así, entre menor sea el nivel de glicemia y mayor sea el tiempo, más graves y más marcados serán los síntomas neurológicos. El tratamiento general para los pacientes intoxicados con hipoglicemiantes orales será el aporte de glucosa. Si el paciente está vigil, se recomienda que ingiera azúcares por boca. En cambio, en el paciente con compromiso con conciencia, la administración de glucosa debe ser endovenosa. La dosis recomendada van de los 12 a los 75 gramos. Esto es 2 ampollas de solución glucosada al 30%, o bien, si dispone de ampollas de glucosa al 10%, deberá administrar 6 ampollas, o si dispone de matraces de suero glucosado al 10%, administrar 120 ml. Luego se debe dejar a una infusión de 0,5 a 1 gramo kilo hora. Si los requerimientos son mayores, con soluciones glucosadas mayores al 20%, la recomendación es que éstas sean administradas por vía venosa central. El objetivo del tratamiento está en tener hemoglucotés sobre 60 miligramos por decilitro y también que esto se acompañe de una mejoría del nivel de conciencia. En los pacientes jóvenes la respuesta es rápida. Sin embargo, en los adultos mayores la respuesta puede tardar incluso días. Si recupera la conciencia, el paciente se debe realimentar tan pronto tenga un adecuado nivel de conciencia. En cuanto a manejos más específicos, podemos hablar del glucagón. El glucagón es una hormona polipeptídica que estimula la glicogenólisis y la gluconeogénesis. Está indicada principalmente cuando no hay disponibilidad de acceso venoso, muy valorada y muy indicada principalmente en el prehospitalario, y se considera que sería un puente hasta lograr la administración de glucosa endovenosa. Podemos administrar de 1 a 2 miligramos por vía subcutánea o intramuscular. Sin embargo, su uso está contraindicado en hipoglicemias por sulfonilureas. En la intoxicación por sulfonilureas tenemos que el inicio de la hipoglicemia se presenta en general en un intervalo variable que va de 6 a 8 horas posteriores a la ingesta, pero también se han descrito casos en que pudiese ser por un tiempo de 18 hasta 24 horas post ingesta. Tienen un manejo específico también disponible, que es el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, el cual inhibe la secreción de insulina, reduce los requerimientos de glucosa en la intoxicación por glibenclamida, y algunos autores lo consideran de primera línea junto a la glucosa endovenosa. Con respecto a la intoxicación por metformina, lo más relevante es la acidosis láctica
que está descrita en relación a este fármaco. La acidosis láctica no solamente se va a presentar en intoxicaciones, sino que también se puede dar en tratamientos con dosis terapéutica, pero que puede estar gatillado o presentarse con factores de riesgo en la insuficiencia renal, en la insuficiencia respiratoria, en el daño hepático crónico y en la insuficiencia cardíaca. Los síntomas son bien específicos, como vómitos, somnolencia, agitación, diarrea, convulsiones. El diagnóstico será principalmente de laboratorio, en que hay una acidosis metabólica con un anion gap aumentado. Si tenemos disponibilidad de ácido láctico para medir, debemos tomarlo, ya que esta intoxicación o esta condición será con un ácido láctico elevado. Y el paciente no se presentará en shock. Si recordamos, el ácido láctico es un marcador de hipoperfusión que se eleva en estados de shock o de hipoxia. Entonces tendremos un paciente con acidosis metabólica, con un lactato elevado, pero que no se encuentra ni en shock ni en falla respiratoria. El manejo de la acidosis láctica es la volemización generosa para optimizar la depuración del lactato. La hipoglicemia, que es rara de ver en la intoxicación por metformina, pero muchas veces se puede ver por asociación de fármacos, es decir, intoxicaciones que son con glibenclamida más metformina. Y la hipoglicemia se debe tratar con glucosa. En caso de acidosis láctica severa, está descrita de utilidad la hemodiálisis tradicional y también la hemodiálisis con hemofiltración veno-venosa continua. El uso del bicarbonato es controversial, dado que esta acidosis no se revertiría con el uso del bicarbonato. Ahora revisaremos intoxicación por fármacos antihipertensivos. A los fármacos que haremos referencia en las siguientes diapositivas son los beta bloqueadores y los antagonistas canales de calcio. Ambos son frecuentes tratamientos antihipertensivos de amplia disponibilidad. Una gran gama de fármacos. Por el lado del beta bloqueo tenemos al propranolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol, etc. Y por el lado de los antagonistas canales de calcio, el verapamilo, nifedipino, diltiazem, entre otros. Son fármacos que están disponibles ampliamente en la sociedad, sobre todo en casas donde hay pacientes de la tercera edad o pacientes que ya cursan con hipertensión. Son de difícil reconocimiento en muchas ocasiones. El paciente se va a presentar con un shock indiferenciado que no va a responder en gran medida a volumen y que se van a requerir drogas vasoactivas en dosis mucho más elevadas que las habituales, lo cual hace que sean intoxicaciones de difícil manejo. Las manifestaciones clínicas en las intoxicaciones por antagonistas de canales de calcio son la hipotensión, la taquicardia sinusal, que se puede presentar en una etapa inicial, pero en las intoxicaciones más graves lo principal que hay es bradicardia, y alteraciones electrocardiográficas que tienen que ver con bloqueos auriculoventriculares. El manejo, como en todo paciente intoxicado, debe ser considerada como medida de soporte hemodinámico, que en estos pacientes serán lo fundamental. Son pacientes que se van a presentar, como ya dijimos, hipotensos y además con alteraciones del ritmo, es decir, hipotenso y bradicárdico. Como medidas más específicas tenemos el calcio, el glucagón, los agonistas de receptores adrenérgicos, la insulina, el bicarbonato de sodio y el pacing, a los cuales haremos referencia en las siguientes diapositivas.
Con respecto al calcio, está muy descrito que este aumenta la presión arterial y el inotropismo, pero tendría poco o nulo efecto en los bloqueos de conducción y en las bradiarritmias. El calcio nos sirve tanto en la intoxicación por antagonista canales de calcio, que es bastante obvio que si tenemos una intoxicación por estos fármacos, lo que necesitemos sea aumentar los niveles plasmáticos de calcio para así competir en los receptores y lograr la entrada de calcio a la célula. Pero también nos sirven en las intoxicaciones por beta bloqueo. El calcio, desde el punto de vista farmacológico para urgencia, lo tenemos disponible como gluconato de calcio al 10% y también como cloruro de calcio. Sin embargo, este último requiere principalmente de accesos venosos centrales para su administración más segura. Pero no se han encontrado que haya diferencias en los resultados, diferencias significativas en los resultados de los manejos de gluconato versus cloruro. La dosis de gluconato de calcio al 10% sería una dosis de 0,6 ml por kilo en bolo para seguir con una infusión continua partiendo la misma dosis por kilo hora, 0,6 ml por kilo hora, e ir titulando, y se puede llegar hasta una dosis de 1,5. El glucagón, como ya dijimos, es una hormona que tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Si bien hay muchos reportes de casos y literatura de ensayos clínicos con animales, no hay evidencia sustentable y evidencia dura para la recomendación de glucagón en humanos. La dosis sería de 50 a 150 gamas por kilo y con una bomba de infusión a dejar después en la misma dosis, pero gama kilo hora. Sin embargo, el uso del glucagón no está muy disponible en los servicios de urgencia, y cuando está disponible en dosis más bien bajas, no con dosis tan altas como las que se requerirían para una reanimación apropiada con este fármaco. Los agonistas de los receptores adrenérgicos abarcan prácticamente todas las drogas vasopresoras y beta-adrenérgicas que conocemos, como la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, la noradrenalina, el isoproterenol, por nombrar algunas. La elección de la droga, más que pensar en cómo actúa el fármaco que está causando la intoxicación, debemos pensar y observar cuál es la situación cardiodinámica del paciente, y en función de esto indicar la droga que sea más apropiada para cada caso. ¿A qué me refiero? Si el paciente está vasopléjico y hipotenso, necesitamos una droga que tenga un perfil más bien alfa, como la noradrenalina. Si tenemos un paciente que está más bien bradicárdico y la bradicardia es la principal causa de la inestabilidad hemodinámica, y que, por ejemplo, en la ecoscopía, es decir, con el ultrasonido bedside, en el box de reanimación o en el servicio de urgencia donde estemos, podemos observar que tiene una buena motilidad cardíaca. Lo que tenemos que hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Es decir, la droga que elijamos tiene que ir a solucionar el problema del enfermo, no pensando en la farmacología del fármaco que esté causando la intoxicación. Por otro lado, las dosis que se usarán de vasoactivos
o de beta-adrenérgicos habitualmente serán muy altas, más altas de lo habitual, y para el manejo global del paciente se requerirá más de una droga. En general, uno parte con noradrenalina como agente vasopresor y después vamos agregando agentes o bien vasopresores o agentes inótropos positivos. El manejo de las intoxicaciones por bloqueadores de canales de calcio y por beta bloqueo es particularmente beneficioso con la insulina. En los últimos años hay varias líneas de investigación de la insulina y su rol en el paciente en shock o en el paciente con insuficiencia cardíaca, isquémica o no isquémica, y también su rol en las intoxicaciones. Hay trabajos desde el año 93 que se han descrito de insulina en bomba de infusión sumado a glucosa para mantener los niveles de euglicemia que han sido beneficiosos en la intoxicación con verapamilo. Esto debido principalmente a las propiedades inotrópicas de la insulina. Los mecanismos de acción no están muy bien dilucidados, pero se estipula que en un shock inducido por fármacos, donde tenemos altos niveles de glicemia y que tenemos pocos niveles de insulina, el corazón a lo que echa mano principalmente son a los ácidos grasos. Entonces, si en este ambiente que hay mucha glicemia y poca insulina, nosotros le ponemos insulina, se produce una entrada de glucosa a las células que comenzaría a activar la generación de ATP, y esto tendría un efecto inótropo positivo. Según la literatura norteamericana, se parte con bolos que van de los 10 hasta los sorprendentes 90 unidades de insulina rápida, para después seguir con una bomba de infusión que va de 0,1 a 2,5 unidades kilo-hora, siendo lo más habitual que se use una unidad kilo-hora. Estamos hablando de bomba de infusión con 70 unidades kilo-hora. O sea, son dosis de insulina mucho más altas de las que uno está habituado, incluso para el manejo de la cetoacidosis diabética. Lo que hay que tener ojo es que la infusión y los bolos de insulina deben estar acompañados con infusión de glucosa. Uno podría no administrar un bolo de glucosa cuando administra el bolo de glicemia si tenemos un hemoglucotés mayor de 400. En esos casos podríamos administrar solamente el bolo de insulina, pero después tener la consideración, la precaución de mantener bombas de infusión continua de glucosa que acompaña la infusión de insulina. El bicarbonato, hemos dicho en otras clases que es inótropo negativo y que tiene muy pocas indicaciones en la reanimación, que es principalmente un rol en la intoxicación por tricíclico y también en la hipercalemia. Pero aquí nos encontramos con otra indicación para el uso del bicarbonato. Sobre todo en las intoxicaciones por antagonista canales de calcio. Y el principal rol lo tendría cuando el QRS es mayor de 120 milisegundos. Esto es muy similar a lo que ocurriría en intoxicaciones por tricíclico, en la que hay una prolongación del QRS secundario al bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente en la fase 0 de la depolarización. Aquí también habría algún bloqueo de los canales de sodio, con lo cual se ensancharía el QRS, y esto lo podríamos manejar con el bicarbonato de sodio. El pacing ventricular, es decir, la estimulación cardíaca, ya sea por una sonda marcapaso o por marcha marcapaso, podría ser útil en algunos escenarios.
Sin embargo, en la intoxicación por antagonista canales de calcio, la mayoría de las veces no tiene los efectos deseados. Esto dado a que a la célula, como están bloqueados los canales de calcio, le falta calcio. No entra calcio a la célula. Y si no entra calcio a la célula, no tenemos contracción. Y si no tenemos contracción, por más que tengamos una estimulación eléctrica, esto no se va a traducir en una estimulación cardíaca. Y lo que se ve habitualmente es que si es que hay captura eléctrica, esto no se traduce en una mejora de la situación hemodinámica del paciente. Para finalizar, los objetivos del manejo de los pacientes intoxicados por antihipertensivos deben ser que estos tengan una fracción de eyección mayor del 50%, que tengan una presión sistólica de a lo menos 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, que tengan su situación ácido-base resuelta y que estén euglicémicos. Muchas gracias. Espero que puedan complementar esto con la lectura de los apuntes.